pobres ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que te... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Les da la más cordial bienvenida su amigo José Ángel Alarcón Cos. Y Mónica Rubalcaba Morales, que como pueden ver, estamos aquí con un invitado muy especial. A lo mejor se acuerdan de él, pero de todas formas, por si no, ¿qué les parece, Fray? Sí, por favor, se presenta. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este programa y antes que todo, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jesús, soy fraile de la Orden de San Agustín. Actualmente desenvuelvo mi servicio en el Colegio FADU en Coacalco, a los cuales pues bueno, les mando un fuerte saludo y quisiera aprovechar la oportunidad también pues para saludar en vista del tema que vamos a tocar hoy, a mis iniciadoras, por decirlo así, en el tema que vamos a tocar hoy, a las hermanas del Buen Samaritano allá en Malinalco, Estado de México. Ok, pues como ya lo están viendo, el tema de hoy es cuando la muerte toca a nuestra puerta, que sin duda es un tema bastante relevante, bastante importante. Como saben, acaba de pasar la celebración de los fieles difuntos. Entonces es posible que hayan quedado, hay algunas cuestiones no trabajadas, algunas cuestiones personales o emocionales. Mónica. Así es a veces es un poco difícil para nosotros, ¿no, Fray? Enfrentarnos a esa situación de cuando perdemos un ser querido. De repente se nos permite un poco el vivir una enfermedad, el saber que pues va a llegar ese momento y como que nos podemos preparar, pero hay veces que nos toma totalmente desprevenidos y entonces también depende, creo que de la persona. En ocasiones es muy fácil lidiar, en ocasiones es muy difícil y pues está aquí con nosotros Fray pues para orientarnos en ese aspecto. Algo muy importante, amigos que nos acompañan. Recuerden que nos pueden escribir sus comentarios, sus dudas en la página de Facebook Diócesis de Cuautitlán y también nos pueden hacer llegar sus comentarios al número de WhatsApp, aprovechando que tenemos aquí al especialista, a Fray Jesús. Así es. Mónica, ¿nos compartes el número de WhatsApp? Porque ¿sí? A mí se me olvida de repente. Es 55 70 07 24 89. Recuerden, como nos acaba de decir Ángel, sus comentarios, sus likes, su compartir la programación que siempre está aquí en Radio San Juan Diego, sus preguntas son muy importantes, entonces los estamos esperando. Así es, entonces estamos abiertos en la comunicación, ¿sí? Fray Jesús, si gusta para comenzar ya en materia, para entrar en materia. Perfecto. Muy bien, pues justo como comentabas, acaba de pasar la celebración de los fieles difuntos, una celebración que, bueno, es tradicional en México, pero que también nos enfrenta a una realidad que a veces queremos ver poco o no queremos ver. En México la muerte pues es algo del día a día, ¿no? Le hacemos chistes, le hacemos calaveritas, le cantamos, pero realmente no hay como enfrentarnos realmente a este evento. Una de las certezas al estar vivos es precisamente que vamos a morir. Una de las certezas de todas las personas que están vivas es que van a morir.
y muchas veces no queremos ver esta realidad. A veces pensamos que no nos va a tocar, ¿no? Pero lo cierto es que a todos nos va a tocar, y también lo cierto es precisamente esas incertezas sobre la muerte. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos de qué manera o de quiénes vamos a estar acompañados. Y en el caso precisamente de aquellos que nos quedamos en este mundo, la verdad es que muchas veces no estamos preparados para asumir la muerte de un ser querido. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar, aprovechando esta festividad de los fieles difuntos, de este tema que a mí me parece sumamente importante, por muchas razones, pero creo que la principal de ellas es porque, hace ratito decía el padre, ¿no? No hay que morir con los muertos, ¿no? Hay que continuar viviendo y continuar viviendo en Cristo. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes este tema. Y esto que nos comparte es algo muy cierto y es una realidad. Lo comentaba con mis chicos, con los alumnos de licenciatura, esta reflexión. Hay una canción por ahí que se llama Do You Realize, en inglés, te das cuenta. Y en esta letra dice, te das cuenta que todos los que conoces, todas las personas que están aquí en este momento, en algún momento morirán. En verdad tenemos esa conciencia, tomamos esa conciencia de aquí a 100 años. ¿Quién de los que estamos ahora vamos a permanecer? ¿Quién de los que estamos ahora estarán? Pues la respuesta es fría como los números tal vez, pero es una realidad. Entonces, por eso esta necesidad de hablar de manera objetiva y de hablar de manera profesional, con un profesional, ¿de acuerdo? Muy bien, quisiera comenzar diciendo que cuando sucede la muerte de un ser querido, sucede algo que se llama una pérdida significativa. Es decir, algo que es significativo para nosotros, obviamente, pues deja de estar con nosotros. Esta pérdida significativa, y es significativa porque podemos perder muchas cosas que no son importantes para nosotros, pero un ser querido, sin duda alguna, es muy importante para nosotros. Recuerdo en el libro de las Confesiones de San Agustín, ¿no? Cuando se muere su mejor amigo, pues San Agustín siente que también él se muere, ¿no? Siente que le han arrancado un pedazo de su vida, de su corazón, de su alma. Y no es diferente para cualquier ser humano. Entonces, este proceso de poder asimilar la pérdida de un ser querido es algo que tiene su nombre y se llama duelo. El duelo es, permítame la expresión, es como ese momento que vivimos de que nuestro corazón por esa pérdida se ha caído, se ha hecho muchos pedacitos, y el trabajo que nosotros tenemos que hacer con mucha paciencia, con mucha valentía, con mucho amor, y también acompañado siempre, es ir recogiendo esos pedacitos que están ahora dispersos y irlos poniendo juntos. Este es, digamos, en pocas palabras, este proceso de llevar un duelo sano. En ocasiones es muy difícil ir recogiendo esos pedacitos, Fray. De pronto uno se siente tan agobiado por la pérdida que siente que la situación es por algo que uno hizo mal, o a lo mejor porque, no sé, la típica pregunta, ¿por qué a mí? ¿Cómo, Fray? ¿Qué es lo que podemos ir haciendo? Bueno, algo que tenemos que tener muy en mente es que cuando tenemos un duelo, somos un mar de emociones, ¿no? Normalmente las emociones que más saltan, pues es la tristeza, obviamente, y diría yo una gemela de ella, ¿no? El enojo. Surgen esas preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué te fuiste de esta manera? Estas emociones hay que tener, y quisiera subrayar claramente, son completamente humanas, ¿no? A veces creemos que no manifestar la tristeza o no manifestar el enojo es lo más sano, ¿no? No obstante, recordemos que son maneras que nuestro organismo reacciona ante ciertas circunstancias de la vida.
en este caso ante una pérdida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es no satanizarlas, no tacharlas de malas, no darles una connotación moral. Simplemente es algo que surge en nosotros y que tenemos que lidiar con ello, ¿no? Que tenemos que trabajar con ello. Precisamente una de las necesidades en este proceso de duelo es pasar de las emociones y que las emociones se vuelvan sentimientos, es decir, ir procesando conscientemente estas emociones. Y respondiendo a tu pregunta, el enojo se convierte muchas veces en estas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué te fuiste? En el caso de una pérdida no esperada, ¿por qué te fuiste sin despedirte? ¿No? ¿Por qué te fuiste ahora que más necesito de ti, ahora que estábamos arreglando nuestra relación, etcétera? Es importante sacar este enojo y reconocer exactamente con quién estamos enojados. Muchas veces simplemente dicen por ahí, no es quien me la hizo, sino quien me la pague, ¿no? Las personas que viven esta situación de enojo que no es canalizado correctamente, se convierten en personas ásperas, en personas hirientes, en personas hostiles. Pero no es otra cosa que ese enojo que quiere salir, expresarse de una manera dañina, diría yo. A veces también es un enojo con nosotros mismos, ¿no? Como por no haber tenido esa capacidad o esa oportunidad o esa opción o esa decisión, no sé cómo llamarlo, de a lo mejor despedirte de esa persona o de hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Siempre dicen que tenemos que vivir el ahora y vivirlo bien porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Claro. Porque ahorita que estaba mencionando lo del enojo me vino eso a la mente, que a veces cuando es una muerte inesperada y ese día justo nos enojamos con la persona que se fue, ¿no? Y también ese enojo Claro. a veces es con uno mismo. Sí. Aquí hay algo que se llama, esto que dices, es algo que se llama un sentimiento de culpa. ¿Qué es un sentimiento de culpa? Un sentimiento de culpa es todo un proceso, es el fin de un proceso. Tenemos una situación X en la cual nosotros dejamos de hacer o tomamos ciertas decisiones y las consecuencias de eso es algo que no deseábamos o que no esperábamos. Son consecuencias difíciles de afrontar. Entonces, lo que tendemos a hacer, y me parece muy curioso este proceso, es empezar a decir, bueno, es que si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, si no nos hubiéramos peleado en la mañana, ¿no? Este proceso de culpa este sentimiento de culpa, perdón, es realmente un sentimiento muy, muy alienante, y yo diría más bien autoalienante. ¿Por qué? Porque en un sentimiento de culpa, nosotros construimos un juzgado, un juicio, mejor dicho, y nosotros somos todo. Somos el acusado, porque nos decimos, es que si hubiera hecho, o si no hubiera hecho. Somos el juez que nos dice, sí, lo hiciste bien, o lo hiciste pésimo. Somos el jurado, ¿no? Que dice, sí eres culpable. Somos... incluso somos nuestro verdugo, ¿no? Nosotros decidimos castigarnos por esta situación. Entonces, es un juicio que nos armamos nosotros mismos, en el cual somos todo excepto nuestro abogado defensor. Y somos muy duros. Y somos muy duros, la verdad es que somos muy, muy crueles. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Cuando tenemos estos sentimientos de culpa, lo importante es dimensionar en su justa medida los hechos, ¿no? Muchas veces, le decía, este mar de emociones que tenemos cuando estamos en un duelo nos lleva a sobredimensionar las cosas. En este proceso de ponerlas en su justa medida nos damos cuenta que efectivamente, seguramente cometimos errores, pero que también seguramente hicimos lo que en su momento creíamos más apropiado, ¿no? Si nos damos cuenta de nuestro día a día, pues nadie dice, oye, pues me voy a enojar contigo para que si te pasa algo ya nos quedemos mal, ¿no? O te voy a hacer esto para que estar siempre mal contigo, ¿no? Realmente
a veces inconscientemente tomamos decisiones, pero tratamos de que en su momento sean las mejores decisiones, ¿no? Puede que no lo sean, pero inconscientemente tratamos de que sean las mejores decisiones. Entonces, hay que reconocer que las cosas que hicimos con la persona que ya no está con nosotros, difícilmente fueron para lastimarla. Fue algo que nosotros construimos o hicimos pensando que era lo mejor. Y sí, la verdad es que, al menos en mi experiencia, estos sentimientos de culpa son de las cosas más difíciles de trabajar. Sí, yo puedo hablar de manera personal. Ustedes saben que hace un par de meses perdí a mi papá. Y la verdad es que sí es importante eso que dice Fray. En mi caso, Ángel estuvo muy cerca de mí y tuve ese apoyo, pero no todo el mundo lo tiene, porque efectivamente sucedían cosas y nosotros teníamos que tomar decisiones. Yo tenía que tomar las decisiones y yo me acercaba a Ángel y le decía, ¿y si estoy mal? ¿Y si no es lo correcto? ¿Y si le pasa algo peor? Y si entonces es difícil eso que precisamente lo que usted está mencionando, que uno toma decisiones, pero no sabe si son las correctas y al final uno siempre termina como con ese miedo y achacándose y echándose las culpas. Claro. Y les repito, afortunadamente en mi caso, pues yo tuve a Ángel muy cerca de mí y él todo el tiempo de no tengas miedo, no tengas dudas, mira, tú ya lo decidiste, vas a ver que sí, o sea, él de cierto modo me orientaba, pero no siempre pasa. Fíjate que acabas de decir algo sumamente importante y es algo que yo normalmente les digo, no solamente a las personas con las que acompaño en su duelo, sino a sus familiares e incluso en las pláticas que tengo con los padres de familia en la escuela, es esto que tú acabas de mencionar. Una persona puede afrontar mejor su duelo si es acompañada, si hay una red de apoyo. Gracias a Dios, pues tú tuviste aquí a profe, pero a veces no todos tienen esa misma fortuna. Es más, sucede, como ya platicábamos ahorita, que este enojo que se vuelve un enojo que nos aísla, ¿no? Porque aleja a los demás. Digo, ¿quién quiere estar con una persona que siempre está refunfuñando, que siempre está criticando? Y estas personas lo que hacen es aislarse. Y en el momento en que se aíslan, hacen que su duelo sea más prolongado, sea más doloroso, e incluso que pueda ser un duelo crónico. Y esto que dijiste es súper importante. Hay que tener siempre en mente que alguien que ha tenido una pérdida necesita ser acompañada. No siempre es fácil acompañar a esa persona, por esto que les comentaba, ¿no? Pero necesita acompañamiento. Yo recuerdo, se me viene ahorita a la mente una frase de San Agustín que dice, si vas a sanar una herida tienes que aguantar la pestilencia, ¿no? Es más o menos algo por el estilo. Y exactamente en este contexto le decía San Agustín, cuando quieres ayudar a alguien en esta situación, a veces sus emociones son tan fuertes, son tan intensas, que tenemos que ser muy precavidos. No tomarlos nada personal, saber que es parte de su dolor, pero que precisamente necesita esa persona ser acompañada. Y eso también es algo muy importante, ¿no? Y es una realidad. Pasa mucho por la aceptación. Hay cosas que simplemente no podemos controlar. Esta situación de tomar decisiones, en realidad no podemos conocer en el momento qué va a ocurrir al día siguiente, 2 días después, 3 días después. Hay que tomar pues decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, y ser muy consciente de esta parte de aceptación. Tal vez si uno pudiera cambiar las cosas, sin duda las cambiaría. Y sobre esas cosas que no se pueden cambiar, pues también aceptación. Esto no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es esto, cómo lo afronto, cómo lo voy a vivir. Y es ahí donde viene este apoyo, es donde vienen estas redes de apoyo. Pero por supuesto debe estar siempre también condicionado por una decisión de acceder a ese apoyo. Sí, sin duda, obviamente, pues a nadie se le obliga ser ayudado, ¿no? Al contrario, el primer paso pues es reconocer que se necesita ayuda y pues solicitar esa ayuda. Pero fíjate que acabas de mencionar algo muy muy importante. Decías, conforme van sucediendo las cosas, hay que tomar decisiones y muchas veces esas decisiones, como decíamos, no tienen los resultados que deseamos.
Y aquí hay algo que a mí me parece muy, muy interesante. Cuando las cosas suceden y no tenemos una respuesta a eso que sucede, entonces no nos estamos enfrentando a un problema. Los problemas se resuelven, los problemas tienen respuestas. Pero cuando las situaciones no tienen respuestas, nos estamos enfrentando a un misterio. ¿Qué significa esto? Y lo acabas de decir. Ante un misterio nosotros estamos de frente al misterio y vivimos ese misterio. Y en la medida en que comprendamos que es un misterio, que tal vez esa situación no tiene una respuesta específica o no tiene una respuesta en absoluto, podemos empezar a sentir que ese misterio al cual estamos enfrentándonos es algo que nos sobrepasa y que al final de cuentas, y permítame aquí empezar un poco a entrar en este sentido de fe, este misterio nos pone precisamente ante la mirada de Dios. Es decir, es algo que no podemos comprender, pero que sabemos que con la gracia de Dios podemos ir caminando dentro de ese misterio, podemos ir viviendo ese misterio, ¿no? Sin que sea necesariamente algo que nos acongoje. Y también viene aquí esta parte, la cual es muy, muy, muy importante también, ¿no? La fe. Porque lo estamos hablando de un punto de vista profesional. Claro, sí. Pero también, por supuesto, lo estamos ligando a una cuestión de fe. Sin duda, la fe salva. Tienes toda la razón del mundo. Al menos en mi poca experiencia me he dado cuenta que las personas que tienen fe tienen como si estuvieran agarrándose de algo, ¿no? Para no caer en el abismo de la desesperación, de la desesperanza, ¿no? De la angustia, que la tristeza no se convierta en algo muy profundo. Pero, y sí quisiera aclarar aquí algo muy importante, es que muchas veces, y es muy curioso, tenemos ideas erróneas de Dios, ¿no? A veces, por ejemplo, la fe que tenemos nos puede decir, no, es que me pasó esto porque Dios me castigó, ¿no? Esa es clásica, ¿no? O, no sé, Dios no me quiere y por eso me pasó esto, ¿no? El que tengamos una fe salda, el que tengamos una fe verdadera, una fe de verdad, como nos vino a anunciar Cristo, ¿no? Al Padre, el amor del Padre, nos permite realmente que la fe nos pueda salvar, ¿no? Y es por eso muy importante, y es algo que comentaba con los frailes de mi comunidad, hay que purificar, diría yo, ¿no? Nuestras ideas que tenemos de Dios. Entonces sí es necesaria la fe, pero una fe que sea conforme a lo que Cristo nos vino a enseñar acerca del amor del Padre. Sí, y eso también sin duda es algo importante, el reconocer este poder de Dios, este poder sanador. ¿Mónica? Sí, pues también estar conscientes que a pesar de la fe que podamos tener, pues a veces nos vamos a sentir con poquita fe, a veces con mucha fe, a veces sin fe, a veces no. O sea, Claro. durante todo este proceso a veces vamos a estar muy empoderados y a veces nos vamos a sentir totalmente en el suelo. Entonces, así es el duelo, ¿no, Fray? Exactamente. Algo muy interesante del duelo es que el duelo tiene diferentes etapas. Y por etapas no me estoy refiriendo a que primero está el número 1 y luego el 2, el 3 y el 4. Me gusta pensar en estas etapas, siempre se lo digo a las personas que acompaño, como si fueran ondas, ¿no? A veces estás súper bien, piensas que ya lo superaste, ¿no? Ya nada me va a quedar después de esta cualquier cosa, y de repente hasta abajo, ¿no? Y recuerdas al ser querido y lo buscas y lloras y no hay quien te consuele y quieres estar solo y quieres aislarte, y luego nuevamente subes y te sientes mejor. Yo lo que les digo a las personas que acompaño es que lo importante en este proceso de duelo es que esas ondas sean cada vez menos pronunciadas, ¿no? Que no haya ese gran estoy súper bien y después el estoy súper mal, ¿no? Sino que poco a poco nos vayamos, diría yo, tranquilizando, que poco a poco nos vayamos poniendo en paz. Y también es cierto que a veces una etapa puede presentarse nuevamente, ¿no? La etapa, no sé, de la búsqueda,
¿no? Que es una etapa bastante común y de las cuales se repite mucho. Y que lo importante es que estos espacios, esas etapas, cada vez sean más espaciadas, ¿no? Y poco a poco, les decía, vayan perdiendo intensidad. Justamente quería retomar algo que dijiste hace rato. Es importante que nosotros, cuando estamos en alguna de las etapas en las que de las cuales se conforma el duelo, que ahorita vamos a platicar sobre ellas, podamos reconocerlas para saber cuáles son las medidas que debemos de tomar, ¿no? Es como cuando te duele la cabeza o te duele el estómago y tomas una medicina o tomas la otra. Sí, sí. Y entonces, según entiendo, corríjame si me equivoco, sí hay etapas, pero no es que tenga que pasar primero por la 1 y luego por la 2 y luego por la 3, sino puedo ir pasando de una a otra o saltarme alguna. ¿Pero cuáles son esas etapas? Ok, muy buena pregunta. La primera etapa es la etapa llamada del shock o del embotamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es ese momento primigenio en el cual se desata el duelo y recibimos la noticia. Entonces de repente se paraliza el mundo, efectivamente quedamos en shock. Y también se llama del embotamiento, y la verdad es que sí existe este fenómeno. Recibimos la noticia y el mundo se para y es como si nosotros estuviéramos en un sueño, como si lo que pasara a nuestro alrededor simplemente fueran sin sonido, sin color, ¿no? Únicamente estamos ahí como dejándonos guiar por la situación. Esa es la etapa del embotamiento, ¿no? He tenido pacientes que he acompañado que efectivamente me cuentan esa situación, me dicen, ¿sabes qué? Es que regresé a mí hasta que ya estábamos en el funeral, ¿no? O hasta que ya estábamos en la misa, o hasta que me abrazó mi tío. Entonces, esta es la primera etapa, esa etapa del shock, que de alguna manera nos desconecta de nuestra realidad, nos hace salir de nosotros mismos. Es como esta película, Rescatando al Soldado Ryan, ¿la han visto? ¿La ubican? Uh-huh. En la parte casi al final, en la que están con los alemanes para cruzar el puente, que al personaje de Tom Hanks recibe el impacto, el balazo, y él queda y sucede una explosión. Y de repente es un zumbido y ve todo así como en cámara lenta, como si fuera una película. O sea, no eres tú, estás como que lo ves desde afuera. Desde afuera, exactamente. ¿No? Y eso, igual muchos pacientes que he tenido en depresión, es lo mismo. Es que es como si lo veo, pero no soy yo. O sea, lo veo de fuera. De fuera, sí, exactamente. Sí, y estás fuera de ti. Y este proceso es el primero, ¿no? El shock, boom, esta explosión de emociones que te rebasa totalmente. Entonces, pareciera que tu mente dice, yo me alejo, lo niego, como que no estoy, y vámonos así, tranquilo. Ya después viene esta vuelta en sí, y es cuando viene el segundo punto, ¿no? Como nos tienes aquí en claro, sí, la información. Bueno, iba a decir algo. No, les quería comentar, cuando pasó lo de mi papá, hay muchas cosas que yo no me acuerdo. E insisto, ¿no? Si en ese momento Ángel no hubiera estado ahí, que él fue el que reaccionó y el que hizo todo, o sea, me hubiera quedado ahí parada, uno hubiera sabido qué era lo que seguía, ¿no? Porque efectivamente así se siente, como que estás en un sueño, como que a ti no te está pasando, es como si tu realidad fuera otra y nada más estás como mero observador porque no es para ti. Exactamente, sí. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Sí. Efectivamente, como decía el profe, tu mente dice, no soporto esta realidad, no soporto esto que está pasando, y se desconecta, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. La siguiente etapa es la etapa del anhelo de la búsqueda. Hemos ya pasado la etapa del shock, o sea, ya regresamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que efectivamente la persona amada ya no está con nosotros, y surge este deseo de que esté ahí, este deseo profundo de que no sea cierto que se haya ido. Entonces, esta etapa de anhelo y de búsqueda, precisamente por eso se llama así, es porque este deseo de que esa persona siga ahí con nosotros, lo podemos hacer tan real que empezamos a buscar a esa persona. Por ejemplo, vamos a su habitación, nos acostamos en su cama, nos ponemos su ropa, vamos a los lugares que frecuentaba,
a veces es tal este deseo de búsqueda que nuestra mente nos juega pasadas, ¿no? Y creemos escucharlo, creemos que anda por ahí entre la gente, ¿no? Me pareció haberlo visto, ¿no? Y hasta seguimos la fila para ver si era esa persona. Soñamos que está vivo, ¿no? Y los sueños son muy reales. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestro deseo de que esa persona siga viva es tan grande que nuestra mente busca encontrarlo de cualquier manera. Aquí en este preciso momento, ¿no? Es cuando se desata mucho la tristeza, ¿no? Se desata mucho la frustración, porque llega un momento en que nos damos cuenta que no era esa persona con la que confundimos, ¿no? Es que no puede ser él porque no hay nadie más en casa, ¿no? Es que está la cama fría, ¿no? O es que la ropa no huele a esa persona. Y entra esta etapa de frustración y de chocar con la realidad que nos puede hundir precisamente en una depresión, como decías. Sí, sí. Como tal, no hay fechas. Del fase 1 a 2 días. Fase 2... Fíjate que justo como comentaba hace rato, un duelo no tiene como una fecha de caducidad, ¿no? Es decir, ya a los 3 meses ya lo superé, ¿no? O al año. Incluso un duelo, como decía hace rato, se puede volver crónico. Es decir, puede prolongarse por años y años y años. Y por eso me parece muy importante y les agradezco que me hayan podido invitar a este espacio, porque efectivamente sí tenemos que reconocer que cuando tenemos una pérdida, si realmente queremos recuperar nuestra vida, tenemos que dejarnos acompañar, tenemos que dejarnos ayudar para que este proceso de duelo sea lo más breve, lo menos doloroso, y si me permiten la expresión, y es justo a donde quería llegar hace rato, lo más fructífero, ¿no? Les digo, y lo digo de verdad, dándole gracias a Dios y con el corazón en la mano, he visto cómo gente de estas experiencias de duelo sacan cosas maravillosas para su vida, ¿no? Terminan agradeciéndole a Dios, no por la pérdida, pero sí por la experiencia, ¿no? Que les permitió regresar a la fuente primigenia que es Dios, ¿no? Poder valorar lo que ya tenían, tener nuevos proyectos en su vida. Y lo digo con sinceridad, es ahí cuando digo, Dios, esto es, solamente tú puedes hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente un duelo no tiene fecha de caducidad. Sí, y bueno, también, y es algo, y es una realidad, ¿no? Escuchamos, es que ya tiene 3 meses, ya, supéralo. Ya dale vuelta a la hoja, ya son 6 meses, pues ya déjale de llorar. Ya es 1 año, déjale de llorar, o sea, claro, como si de repente estas fechas que nosotros tornamos simbólicas, 1 mes, 1 semana, 1 mes, 3 meses, como si eso ya fuera el cambio de día. Ay, sí, ya, 3 meses. Ay, qué bueno que ya llegué a los 3 meses porque ya estoy bien, sí, a ver ahora qué sigue, ¿no? O sea, tenemos tal vez esa idea implantada, pero no es así, esto no es tan mecánico, ¿no? Fíjate que es muy cierto, algo muy común, ¿no? En una persona que es acompañada en el duelo, es que precisamente una de las cosas que más recuerda son esas palabras de aliento que terminan siendo lo contrario, ¿no? Sí. Como decías, ya supéralo, dale vuelta a la página, pronto va a pasar, ¿no? Y la verdad es que la persona que está en ese momento sufriendo, para él la realidad es completamente otra, ¿no? Ya no le llores. Ya no le llores, por ejemplo, sí. Yo creo que recuerdo que la persona que me introdujo, ¿no?, en este mundo de la tanatología, decía, lo mejor que podemos hacer es decirle, ¿qué puedo hacer por ti? Y a veces nos puede decir, ¿sabes qué? Déjame solo, déjame llorar. Nos hacemos un lado y le damos la oportunidad de expresar sus sentimientos. O dice, ¿sabes qué? Necesito que me abraces, ¿no? Necesito un abrazo, y es lo que esa persona necesita en ese momento. Sí, y el estar ahí, ¿no? En ocasiones no hay palabras, y es una realidad. Lo que se puede hacer es estar, ¿no? O sea, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Lo que necesites y lo que pueda darte, lo que pueda ofrecerte, aquí estoy. Y es verdad, o sea, una palabra tal vez en ese momento
pues dirá la persona, no me lo va a regresar, no va a regresar a la vida, y es la realidad, es una realidad. Pero aquí estoy. El hacer sentir a esta persona que no está sola, es algo muy importante, es algo muy valioso, porque toma conciencia de eso, que hay posibilidades y que precisamente no se están solos, no se está sola. Claro, sí, efectivamente. Como decía hace rato, ¿no? Aprovechando el comentario de Mónica, sí es necesaria esta red de apoyo, ¿no? Y esta red de apoyo significa acompañar a esa persona, no dejar que la soledad, ¿no?, la invada, porque la soledad, dice por ahí, es muy dura, ¿no? Sí. Y enfrentarla solo, la verdad, es y sobre muy todo difícil. esta percepción, esta sensación del vacío y de molestia y de injusticia, ¿no? O sea, que la muerte cuando llega de manera súbita. Claro. Y también ahorita, ¿no? Te mueres en la mañana y al siguiente día ya estás bajo tierra, ya estás en la urna en cenizas. Y de repente lo he llegado a pensar o a sentir, ¿no? O sea, pero qué injusto es la vida. Yo estoy aquí ahora, estoy comiendo, estoy sintiendo el sol, estoy vivo, y esta persona ya no está. De repente vienen estas ideas de qué injusto esta bronca, esta molestia, ¿no? Entonces, ya no está vivo, ayer estábamos bien, ayer lo vi, ayer la vi. Y entonces, lo más sano es sacarlo, lo más sano es externarlo y dar, sobre todo darse esta oportunidad, el reconocer que se necesita el apoyo, porque en ocasiones, y es una realidad, la realidad nos supera. Sí, es verdad. Dijiste algo muy, muy importante. Decimos, tenemos este sentimiento de injusticia, ¿no? Que al final de cuentas es un sentimiento de enojo. Sí. Y como decía hace rato, sí es necesario poder canalizar este enojo, poder expresar este enojo de una manera adecuada, ¿no? No, decía yo, reservarlo y volvernos hostiles y volvernos duros y volvernos ácidos y críticos, ¿no? Incluso cínicos, sino realmente poder manifestar este enojo de una manera adecuada. Si me permiten el comentario, uno de mis personajes, seguramente lo dije la vez pasada que vine, uno de mis personajes favoritos dentro de la Biblia es Job, ¿no? Que Job en algún momento también siente una justicia y va y le reclama a Dios, ¿no? Sí. Y le reclama pues de una manera adecuada, diciendo, o sea, sé que eres un Dios justo, pero ¿por qué más esta injusticia, no? Sí, sí. Y precisamente el poder expresar este enojo, y poder expresar este enojo con Dios, y lo digo en la experiencia propia y en la experiencia de las personas que he acompañado, al igual que Job, nos permite que Dios se acerque a nosotros y nos permite ver la realidad de una manera diferente, no cambiarla, simplemente ver la realidad de una manera diferente, y eso de verdad nos abre el mundo. Aceptarlo. Y a veces, Fray, también, si me permiten, no siempre es enojo, a veces también es alivio, ¿no? Porque hay ocasiones en las que es una enfermedad y uno los ve cómo están sufriendo y cómo les duele y cómo están enojados porque les duele. Y cuando llega ese momento, pues a veces es de, ya está descansando, ¿no? Sí. También pasa eso. Sí, efectivamente, y tienes toda la razón del mundo. Obviamente a quién le gusta ver a sus seres queridos sufrir, ¿no? E incluso, y bueno, aquí nos meteremos un poco en el cambio de la bioética, ¿no? ¿Hasta cuándo continuar con la terapia, ¿no? Decía mi maestro de bioética, también un agustino, decía, a veces, precisamente como tenemos una mala idea de la muerte, entonces tenemos que evitarla a toda costa, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que hacer todo lo que sea para evitar la muerte, y se llega, decía él, a un escarnecimiento terapéutico, ¿no? Ya la persona ya no vive, ¿no? Ya no es vida lo que él tiene, es simplemente el estar casi presente en este mundo con tal de que no deje de su organismo no deje de funcionar. Entonces sí es muy cierto lo que dices, ¿no? A veces cuando ya tenemos de manera anticipada esta noticia de que en algún momento va a suceder, decimos, Señor, pues gracias, ¿no? Que descanso. También sí, es verdad. Y eso, ¿no? El aceptarlo, que está descansando, porque también en ocasiones podemos llegar, no sé si sabe la palabra, podemos llegar a ser egoístas. Sí. Que está agonizando, sufriendo, y aún así creemos que esté, y en realidad pues tal vez la persona ya no es consciente y uno quiere que esté ahí. Entonces también dejar de lado ese egoísmo.
Sí, fíjate que acaba de decir algo muy interesante y yo creo que esto tiene que ver mucho con los sentimientos de culpa. Es que no quiero que se vaya porque casi no lo disfruté, ¿no? O no me di la oportunidad de estar con él. Y es que no quiero que se vaya porque en su momento cuando pude ver por él, por su salud, no lo hice y ahora quiero que se quede así todo el tiempo posible y yo voy a estar aquí al pendiente, ¿no? Saber manejar estos sentimientos de culpa, la verdad es que es súper necesario, sea para el bien nuestro, para el bien de la gente que nos rodea y en este tipo de casos, incluso para el bien de la persona que está pues a punto de terminar su ciclo en esta vida, ¿no? Sí, y eso es algo muy importante y no es tampoco tan sencillo, ¿no? En absoluto. Se requiere de trabajo. Claro, y en sí. ocasiones el trabajo individual, el trabajo personal no basta. Es Por verdad. eso hay que acercarse a un especialista, acercarse incluso Claro. también con tu sacerdote, con tu párroco, ese auxilio espiritual también es válido y también sirve. Todos nuestros sacerdotes, todos nuestros párrocos son personas estudiadas, son personas preparadas. Claro. En el caso de Fray Jesús, pues tiene también este estudio aparte sobre tanatología. Entonces, si tal vez de repente decimos, es que no estoy loco y no voy al psicólogo, acerquémonos con alguien, pero hay que saber elegir con quién. Fíjate que tienes mucha razón en esto, corrígeme si me equivoco. Cuando está mal la tubería o el gas, pues le hablamos al plomero, ¿no? Cuando está mal la electricidad que hizo corto, lo que sea, pues le hablamos al electricista. Y cuando nos sentimos mal del estómago, pues vamos al gastroenterólogo, ¿no? Si es algo como muy delicado, en fin, hay especialistas, ¿no? Sí. Pero cuando tenemos problemas con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, ahí ya no queremos dejarnos ayudar, ¿no? Y hay que entender esto. Recuerdo, y permítame compartirlo nuevamente, mi profesor de ética social decía, nadie que ha caído en las arenas movedizas puede jalarse de los cabellos y sacarse solo, ¿no? Y esta imagen a mí siempre me ha parecido tan iluminadora porque efectivamente cuando uno está en las arenas movedizas, que no puede controlar sus emociones, que no sabe que sus sentimientos, ¿no? los sobrepasan, sí es necesario sacar la mano, ¿no? de las arenas movedizas y decir, ayúdame por favor. Y de verdad, les digo por experiencia propia, por las experiencias que he vivido con otros, es tan liberador, te llenas de tanta paz, pues como le sucede a Job, ¿no? Decir, Dios, te he visto en este episodio de mi vida, ¿no? Aquí De tenemos, nos dice, cuando ya han pasado 3 años de la pérdida de un esposo y la persona te dice que no puede superarlo, ¿cómo ayudas? Sigue llorando y está en depresión. Lo que comentaba hace ratito Ángel, ¿no? Canalizarlo con un especialista. Y precisamente, y tiene toda la razón, no puede superarlo solo. Sí necesita, sí requiere de un apoyo. Sí, y habrá quien, pues, se rearme desde sus ceros después de este duelo y pueda salir adelante. También es una realidad sin tal vez estas redes de apoyo. Pero cuando no es el caso, pues acudir a estas redes de apoyo. Y cuando conocemos a alguien que necesita, pues hablarlo de manera abierta, sí, o sea, en ocasiones todos necesitamos ese apoyo de fuera, ese apoyo extra. Sin duda alguna. Ok, tenemos algunos saludos. Hace rato se nos fue la conexión, pero ya estamos de nuevo en transmisión. Saludos a Lolet Almazán, Claudia Ivonne Hernández, Griselda Rodríguez, Will S. Scarlett, Brenda Yáñez, la parroquia de San Rafael Arcángel, Mari Velázquez, Isa H.M., Regina Amelia, María Guadalupe Rosas Velázquez, María Eugenia Marisela, y Gaby Parra. Fray. Sí. Dice, saludos a Fray Jesús y a todos. Mis hijos asisten a FADU y tomé catecismo de comunión con él. Es un excelente maestro. Les agradezco mucho los comentarios. Gracias.
Sí, y sí. también a Gabriela Arteaga. Ya la había mencionado, no me acuerdo. Perdón, Gaby, si te dije 2 veces. Sí, bueno, pues, como saben, pues como también dice el padre Didier, ¿no? De repente la técnica falla, ¿no? Entonces, y es Claro. es una realidad. Sin embargo, se perdió la señal, la transmisión, pero se estuvo grabando el programa. Entonces, también posteriormente, en unas horas más, se subirá en su totalidad a YouTube, que ya me está diciendo Nancy en los controles que sí. Que sí lo va a hacer. También muchas gracias a Nancy en los controles. Sí, claro. Isa HM dice, hola, saludos y bendiciones. Muchas gracias. También bendiciones para todos ustedes y sus familias. Es que, Fray, este tema da para, da para mucho, la verdad es que sí. Digo, sé que el tiempo aquí dentro de cabina se va volando. Espero que para nuestros radioescuchas también pues la importancia y la interés les lleve a que el tiempo sea muy rápido, y bueno, sé que no vamos a poder concluir con lo que teníamos preparado, al menos con lo básico, pero sí, pues ojalá podamos encontrarnos de nuevo para continuar platicando de esto. Y también es una realidad, si usted conoce a alguien que esté pasando por un proceso de duelo, por un proceso de pérdida, hágale llegar este contenido, hágale llegar esta información, y sobre todo hágale saber que no está solo, claro, que hay alguien siempre ahí, ya sea un familiar, un amigo, un conocido. Nosotros ahora tal vez no tan conocidos por la familia, en este supuesto caso que estoy hablando, pero que siempre hay alguien, siempre hay una posibilidad, y es una realidad. No se dejen consumir poco a poco, ¿no? Que esta llama siempre esté viva. Claro. También nos preguntan, Fray, ¿los niños cómo superan los duelos? Muchas veces nos concentramos en nuestro dolor y no los atendemos a ellos. Es muy cierto, hay que pues ver, ¿no? de qué edad tiene el niño. Pero algo muy curioso es que para nosotros vivimos un duelo, como decía, porque tenemos una pérdida significativa. Y una pérdida significativa significa que tenemos un apego fuerte con alguien, en este caso con alguien, y por eso nos duele. Los niños son almas libres, ¿no? La verdad es que para ellos la pérdida, la muerte de alguien es algo bastante natural, ¿no? Todavía no tienen como muy arraigados esos apegos, y exactamente no tienen como muchos apegos, ¿no? Obviamente si es con un papá o con una mamá, pues obviamente sí, pero normalmente los niños fuera de estos casos, ¿no? O que vive con la abuelita, ¿no? O con la tía, que es quien lo cuida, fuera de estos casos, los niños superan bastante bien la pérdida. Sí. Algo que sí quisiera aclarar aquí es que sí hay que ser muy honestos con los niños. No hay que contarles historias de hadas, de angelitos, no. Hay que hablarles con la realidad, aprovechar este momento para decir, mira, mi hijo, pues todos los que estamos aquí vivimos, y eso significa que pues también algún día vamos a morir, ¿no? Y desde pequeño enseñar a nuestros hijos que es algo completamente natural, ¿no? Que la muerte, y quiero que aquí poner el punto de la fe, la muerte no tiene la última palabra. El amor de Dios es lo que tiene la última palabra. Es solo un paso, ¿de acuerdo? Isa HM nos comparte, muy cierto lo que ustedes dicen. Mi papá estuvo 6 años en cama, y cuando falleció nosotros ya estábamos resignados a que Dios hiciera su voluntad en él. Sin embargo, como no le lloramos, dado que ya estaban resignados, fueron juzgados de que no lo querían porque ya queríamos que se muriera. Y no, nada que ver, al contrario. Muchas gracias, Isa, por compartirnos esta experiencia tan íntima, tan familiar, tan personal. Y es una realidad. Sin duda, tu papá encontró el descanso, encontró la paz, y también ustedes. Y es una realidad. Y cada quien vive este proceso de manera diferente. Claro. Es una realidad también. Fíjate que algo muy común, y seguramente tú también tendrás la experiencia, normalmente quien no ha pasado por este proceso tiende a ser como muy duro, a juzgar muy fácilmente la realidad, ¿no? Los que ya hemos tenido un proceso similar y que con la gracia de Dios hemos podido salir adelante, ¿no? A través de instrumentos que nos ha puesto en nuestra vida, pues vemos las cosas de una manera diferente, somos un poco más sensibles, ¿no? Entonces, como decía hace rato, pues no tomemos las cosas personales en este sentido. Seguramente las personas que no han tenido una pérdida y un proceso de duelo,
pues no serán como tan sensibles a esta situación. Sí, pues bien, Mónica, Nancy en los controles nos está haciendo las tijeritas. amor y paz, que ya estamos por terminar. Muchas gracias, No, Fray gracias a Jesús, ustedes. por acompañarnos. Es la segunda vez que está aquí en cabina. Nos acompañó también en un especial de Navidad el año Pero pasado audio. en audio. Hoy es la primera vez que nos acompaña en cámara, y que sea la primera pues de otras muchas. Queda también pendiente este cierre de este tema. Claro. Entonces, pues lo comprometemos para que nos esté... Sí, delante de todos, Fray, nos para esté que no nos diga que no. acompañando. Claro, no, sí, sí, Y sí. que con también todo ahora gusto. la tecnología, la técnica, pues nos coopere también en nuestra labor. Por eso, Claro. amigos que nos escuchan, mantengámonos en oración para que esta pastoral de la comunicación pueda dar frutos, y que Claro. toda la cuestión técnica, tecnológica, pues también coopere. Así es, porque como siempre les digo, todo esto, de verdad, todos hacemos mucho esfuerzo, ponemos lo mejor de nosotros, y esto es por y para ustedes, entonces es importante. Saludos, por favor, Nancy, déjame dar saludos rápido a María Elena Cruz Hidalgo, a Aida Isamar Sánchez Ruiz, a Lunaca Rericitro, Berta Ugalde y a Mari Velázquez. Recuerden que va a estar este programa en YouTube en un ratito. También Brenda Yáñez Fray nos dice, muy importante tema, por gracia de Dios, soy ministro de la Sagrada Comunión y me ha tocado ver partir a varias personas de las que he visitado. Mis hijos me han acompañado a llevar la comunión a los enfermos terminales. Ellos se han sensibilizado mucho con este tema. Pues gloria a Dios que ha tenido esta gracia, ¿de acuerdo? Y que acompañando a estas personas y a sus familiares. Pues bien, Fray Jesús, pues fue un gusto tenerte aquí en este programa, y esperamos que pues puedas volver en otras futuras emisiones. Claro, pues sí, les agradezco antes que todo pues la invitación, la verdad es que siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, efectivamente, pues queda pendiente la segunda parte, ¿no? La segunda entrega, Sí. para poder concluir este tema que de verdad es muy, muy importante. Y bueno, pues pongámosle fecha, fuera de cabina, y nos veremos pronto. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tengan un excelente miércoles. Cuídense mucho. Se despide Mónica Rubalcaba. Jesús Sánchez. José Ángel Alarcón Cos, y este fue su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo, un programa con temas de actualidad e interés general. Hasta la próxima. Bye.